Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios. Santiago escribió algo impresionante. Dice, todos fallamos mucho. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos hemos fallado alguna vez? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando hemos fallado, Dios nos da otra oportunidad. Dígaselo al que está a la par suya. Cuando hemos fallado, Dios nos da otra oportunidad. Una de las mayores necesidades del hombre es conocer esta verdad. Puede comenzar de nuevo. Puede tener un nuevo inicio. Puede tener una vida completamente nueva. No importa cuán terrible sea el pecado o la vergüenza, cuán horrible sea el fracaso o la devastación, cuán trágico sea el sufrimiento o el dolor, cuán impotente o desesperada sea la situación, no importa cuál sea el problema o la prueba, el hombre puede empezar de nuevo, puede tener un nuevo comienzo por una sencilla razón. Dios lo ama y se preocupa por él. Dios nos ama y se preocupa por nosotros. Seguimos con el estudio de Éxodo y hoy veremos un acontecimiento del pueblo de Dios donde experimentó el amor de Dios y recibió otra oportunidad. Leamos en Éxodo 32 del 6 en adelante. Moisés se había ausentado, estaba en la presencia de Dios por muchos días, estaba el Señor escribiendo los mandamientos que Él había dado al pueblo, de los cuales hemos estudiado aquí profusamente, y en la ausencia de Moisés siempre surgen líderes inquietos, impacientes y perversos, que indujeron al pueblo al pecado. Dice en el versículo 6 de Éxodo 32, en efecto al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno, porque no bebieron solo bebidas naturales, se emborracharon. ¿Y qué hacen cuando la gente se emborracha? Se desenfrena. Entonces el Señor le dijo a Moisés, baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir. Pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado, tome nota, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió al Señor. ¿Cuántos conocen a algún pueblo terco? ¿Vieron ustedes a algunos
¿Conocen a alguno que sea terco o no? ¿Lo vieron hoy en el espejo? Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, le dijo el Señor a Moisés. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir. Pero de ti haré una gran nación. Esa fue la oportunidad de Moisés de liberarse del pueblo terco, mal acostumbrado a las mañas de Egipto. Pero Moisés no aceptó ese trato. Y dice en el versículo 11, Moisés intentó apaciguar al Señor, su Dios, y le suplicó: Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo. Pregunto, ¿se puede Dios enojar? Ya está una muestra. Sí, Dios es amor. Sí, es lento para la ira, pero también se enoja. Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. En esta historia veremos pasos que hay que dar en la restauración de nuestra relación con Dios. En Éxodo 32:30 dice: al día siguiente, Moisés les dijo a los israelitas: ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor y tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo: ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado. Pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Entonces, paso número 1, cuando hemos cometido pecado. Y todo pecado es pecado. Hay quienes clasifican los pecados y piensan que si aquel cometió cierto pecado, eso sí está grave. Pero usted comete otro tipo de pecado, también es grave. Pecado es pecado. Y como dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que el paso número 1 para disfrutar de otra oportunidad es responder al llamado de Dios y regresar a su presencia. Si usted pecó, el paso número 1 es volver a Dios, arrepentido, a suplicarle perdón. En Éxodo 34:1 leemos: el Señor le dijo a Moisés: labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste, porque las primeras las recibió Moisés en el monte de Sinaí. Cuando bajó, encontró a todo el pueblo en esa gran bacanal y del enojo rompió las tablas que el Señor mismo había tallado para dárselas. Voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras. Prepárate para subir mañana a la cumbre del monte Sinaí
y presentarte allí ante mí. Nadie debe acompañarte, ni debe verse a nadie en ninguna parte del monte, ni siquiera las ovejas y las vacas deben pastar frente al monte. Moisés labró 2 tablas de piedra, semejantes a las primeras, y muy de mañana subió con ellas al monte Sinaí, como se lo había ordenado el Señor. Dios le pidió a Moisés que subiera al monte Sinaí y se presentara ante él. Hoy todos tenemos el llamado a regresar a Dios. Todos tenemos la oportunidad de buscar a Dios y encontrar en Él el perdón y tener otra oportunidad para estar en comunión con Dios. En nuestra vida podemos vivir esos momentos donde le fallamos a Dios y donde necesitamos esa segunda oportunidad que Él nos da, o una tercera, o una centésima, o 70 veces 7, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Hoy podemos acercarnos ante nuestro Dios y encontrar en Él a un Padre amoroso. En lo natural, siendo nosotros humanos, malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Nuestros hijos hacen barbaridades con nuestra casa, nuestros carros, nuestros muebles, nuestros vehículos, con nosotros. Nos hacen pedazos a cada rato. Y nosotros como padres, ¿qué hacemos? ¿Los sacrificamos? ¿Los eliminamos? ¿Qué hacemos? Pues los perdonamos. ¿Qué nos queda? Porque los papás somos clementes, somos misericordiosos. ¿Cuánto más el Padre nuestro que está en los cielos, mis hermanos? Él nos ayuda aun cuando por culpa nuestra la regamos, porque muchas veces usted y yo hemos metido la pata, la hemos regado, hemos fallado, hemos pecado, pero Dios, que nos ama tanto, nos perdona. Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. Él tiene el poder para destruirnos, como pensó hacer con Israel cuando le falló ahí en el desierto. Pero Moisés intercedió, Dios perdonó a Israel, lo mismo nos perdona a nosotros. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. La gracia consiste en dar lo mejor del cielo para rescatar a lo peor del suelo. Por eso envió a Jesús para salvar a este pecador. La gracia de Dios es darnos un favor inmerecido. Y la misericordia se manifiesta cuando no da el castigo merecido. Por el pecado merecemos castigo, pero por su misericordia no nos da ese castigo. Sí merecemos la muerte, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si usted ha fallado, recuerde, lo primero que debe hacer es acercarse. Denle un aplauso a todos los que hoy se han acercado aquí a la iglesia, porque aquí estamos recibiendo del Señor su misericordia, su gracia. Es muy importante pasar entonces al segundo paso, que ya lo comencé a mencionar, porque allí hablamos de los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios que permite
que nos dé a nosotros otra oportunidad. Bueno, uno de esos atributos es precisamente Dios es clemente. La raíz de la palabra significa mirar con favor, ser bondadoso, tener misericordia o compadecerse. El Padre nuestro que está en los cielos, créanme, tiene mucho más clemencia que usted y que yo. Y por eso es que nos da otra oportunidad. Dice la Biblia, allí en el libro del Éxodo 34, versículo 5. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y la 4ª generación. Dios es lento para la ira. Dios es grande en amor. Es el amor constante e inmutable de Dios que forma la base para el pacto. Es su favor inmerecido o su gracia que se ofrece al hombre. En su amor leal, en su fidelidad en el pacto, es el constante amor divino que nunca nos deja. El salmista en el Salmo 145:8 repite: el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Dios es grande en fidelidad. Este atributo de Dios lo podemos definir como verdad, firmeza. Dios es fiel, se puede confiar en Él, es seguro y digno de confianza. Usted puede abrirle su corazón a Dios. Por eso es importante que usted tenga esa relación íntima con Dios, para que usted pueda hablar con Él. Créame, Dios le ama. Y la Biblia dice que el amor cubre todas las faltas. Dios perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Dios perdona. Perdonar significa levantar, llevar o tomar. El Señor tomó la culpa y la llevó fuera de uno mismo. Aleja el pecado, restablece el derecho de comunión. Dios es el único que puede perdonar las transgresiones. Mis hermanos amados, el Señor perdona. Éxodo 34:8 dice: enseguida Moisés se inclinó hasta el suelo y oró al Señor de la siguiente manera: Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adóptanos como tu herencia. El primer paso que vimos fue que debemos tomar es acercarnos al Señor, volver a Él. Segundo paso, experimentar los atributos de Dios, su clemencia, su gracia, su amor. Paso número 3, tenemos que ser obedientes a Dios. Tenemos que aprender a ser obedientes. Dígale a su vecino: seamos obedientes. ¿Qué importancia es ser obedientes a lo que Dios dice en su palabra?
A veces preferimos seguir lo que dice alguien, lo que aconseja otro, en vez de lo que el Señor dice, claro, en su palabra. Éxodo 34:10. Mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo haré que maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Por lo que a ti toca, cumple. Por lo que a ti toca, ¿qué? Cumple con lo que hoy te mando. Echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Derriba sus altares y haz pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa Aserá. No adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. No hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra, porque se prostituyen por ir tras sus dioses, y cuando les ofrezcan sacrificios a esos dioses, te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. Así que el pueblo restaurado por Dios debe de ser obediente solamente a Él. El pueblo de Dios debe adorar solamente a Él. Después de recibir el perdón de Dios, debe de haber un cambio de nuestra vida. Cuando experimentamos esos atributos de Dios, su clemencia, su fidelidad, su verdad, su perdón, su misericordia, su gracia, debemos de responder siéndole fieles, llamándolo con todo nuestro corazón, reconociendo los 10 mandamientos como la base del pacto que tenemos con Él. Termino leyéndoles Éxodo 34:27. El Señor le dijo a Moisés: pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Allí en las tablas se escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Así que 3 pasos importantes. Número 1, acercarse a Dios, volver a Dios. Número 2, experimentar los atributos de Dios, su clemencia, su gracia, su misericordia, su amor. Y número 3, ser obedientes. ¿Podemos hacer eso? ¿Qué dicen ustedes? Sí podemos. Pongámonos en pie. Dios nos quiere dar otra oportunidad. Todos aquí en algún momento le fallamos al Señor. Le fallamos a nuestra familia. Le fallamos a nuestros amigos. Le fallamos a nuestra nación. Le fallamos a nuestra sociedad. Le fallamos a nuestros padres. Pero Dios quiere darnos otra oportunidad, pero va a requerir que volvamos a Él con corazón contrito y humillado. La Biblia dice que al corazón contrito y humillado no lo despreciará Dios. Dios nos ama. Moisés a los 40 años cometió un crimen. Mató a un egipcio, fue expulsado del reino egipcio, pero Dios le dio otra oportunidad. No importa lo que usted haya hecho, Dios quiere darle otra
oportunidad. Acérquese a Dios, pues. Venga a Él. Humilde. Arrepentido. Pídale perdón. Y Él le va a perdonar. No importa que otros no lo perdonen. Lo importante es que Dios lo va a perdonar. Lo importante es que usted va a poder estar preparado para estar en paz con Dios y entrar al cielo el día que el Señor lo llame a su presencia. Pero luego sigamos obedientes. Inclinemos nuestro rostro. Oremos al Señor. Yo quiero hoy hacer un llamado. Número 1, a la reconciliación con Dios. Usted es un hijo de Dios, como era Israel, que se alejó, se apartó, pecó, hizo y deshizo. Pero ahora está aquí con el deseo de restaurar su relación con Dios. Pues quiere hacerlo, hágalo hoy. Y número 2, para aquel que nunca ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador personal, y hoy quiere convertirse en parte del pueblo de Dios y reconocer a Jesús como su Señor y Salvador personal. Y usted, amigo que nos ve por la tele, por las redes sociales, haga esta oración de fe. Con su corazón humilde, pediremos perdón a Dios. Digamos en voz alta así: Padre nuestro, yo reconozco que soy un pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Me avergüenzo, Señor, me humillo y me arrepiento delante de ti, porque tú eres Dios santo, pero eres amoroso, misericordioso. Gracias por enviar a Jesús, tu Hijo amado, a morir en la cruz en mi lugar. Fue sepultado, fue resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre. Toma mi vida, Señor, transfórmame, hazme una nueva criatura, un hijo de Dios en perfecta paz, amistad y comunión contigo, Señor. Y ayúdame para de ahora en adelante ser obediente a ti en todo momento. Si usted está ahí con su familia, abrácela. Vamos a orar por nuestras familias. Padre Santo, así como tú nos perdonas, ayúdanos, Señor, a perdonarnos unos a otros en nuestros hogares, en nuestras familias. Nos herimos, nos ofendemos, nos lastimamos, nos dañamos, a veces nos traicionamos. Ayúdanos, Dios, a perdonarnos unos a otros. Ayúdanos, Dios, a amarnos unos a otros. Ayúdanos, Dios, a encontrar con tu ayuda otra oportunidad. Permítanos, Señor, hoy salir de aquí con la determinación de hablarle a otros para que puedan acercarse a ti, Señor, y encontrar en ti paz, perdón, restauración. Obra, Señor, en todos aquellos que nos rodean, amigos y familiares, y danos, Señor, el entusiasmo para llevarles a ellos el anuncio del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios.